Soy el ingeniero Román Bala y a través de este audio te voy a explicar la pregunta que me hiciste referente a cómo generan semejantes calores acá en Argentina, semejante aumento de temperatura, semejante sofocones que hay y este exceso de alta temperatura que estamos teniendo acá en Argentina. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo generan? Bien, hay varios aspectos que tenemos que tener en cuenta, porque vos me decías que era por las microondas, por los radares. Bien, sí, eso influye, obviamente, que estamos sometidos a más radiación de todos los radares, de todas las antenas, como jamás nunca existió en el mundo. Pero más allá de eso, que todas esas microondas afectan el agua y tienen efecto sobre las nubes, sobre las tormentas, el tema del calor, de las semejantes temperaturas de 50, 60 grados, que en todos lados no se puede estar en ningún lugar, ni adentro de la casa, ni afuera, ni hasta con aire acondicionado muchas veces se puede estar del semejante calor que hay. Bueno, voy a tratar de explicarlo. ¿Cómo generan este calentamiento climático, calentamiento global o efecto de calentamiento? Es a través de lo que ya sabemos que tiran en el cielo, esos chentros y todas esas estelas químicas que vemos y muchas veces no vemos, porque muchas veces no vemos los aviones porque pasan a una determinada altitud donde ya no los podemos ver, o en ciertas horas del día en que no los vemos, por ejemplo durante la noche. Resulta ser que hay varios fenómenos, varios aspectos. Acá tenemos para generar un aumento de la temperatura, de la intensidad que estamos teniendo en Argentina ahora en febrero, marzo, durante enero, febrero y marzo del 2025, lo generan de la siguiente manera. Ellos asperjan a gran altitud, primero y principal, polímeros, como si fuera la cubierta de un invernadero de polipropileno, un nylon. Bueno, ellos tiran determinados polímeros a base de lo mismo, que lo que hacen es generar que la radiación solar incidente, una vez que entra dentro de la atmósfera y cruza esa capa de esos polímeros, una gran parte de esa radiación, cuando tiene que rebotar en lo que es la Tierra y la parte de los mares, esa radiación que tiene que rebotar y ser reflejada por la superficie, vuelve a chocar con esa manta o esos polímeros que asperjan a gran altitud y se genera el efecto invernadero, un efecto de rebote de radiación dentro de la troposfera, que es la parte baja de la atmósfera, en estos 10 kilómetros de altura, que va aumentando la temperatura como si fuera lo mismo que un invernadero, donde sabemos que al colocar un nylon, una gran parte de la radiación incidente va a quedar atrapada dentro del invernadero y va a ir aumentando la temperatura. Eso por un lado. Después tenemos otro efecto, el efecto albedo, que es lo que refleja la atmósfera y la tierra y los mares. Resulta ser que la atmósfera, se dice, según lo que explican los que han estudiado esto, que un 30% de la radiación incidente rebota en los mares, en los hielos, en la tierra, en toda la superficie y vuelve hacia afuera de la atmósfera, sale fuera de la atmósfera, vuelve hacia el sol, pongámosle así. ¿eh? Sale un 30%. O sea que un 70% de la radiación es absorbida por la capa de atmósfera baja, la troposfera, y principalmente el factor principal es el vapor de agua. El vapor de agua, o el agua en fase de vapor, es la gran calentadora de la atmósfera baja, de la troposfera. ¿Qué pasa con el tema del agua? Bueno, se dice que hay un 1% entre un 1, un 3, un 2, un 4, un 5% de vapor de agua, dependiendo de las condiciones del ambiente. Cuanto más vapor de agua tengamos en la atmósfera, más cargada de humedad, mayor humedad relativa vamos a tener, y obviamente que vamos a tener más condiciones de precipitaciones. Pero ¿qué pasa cuando vos tenés un gran calentamiento por el efecto invernadero? Empieza a haber más evapotranspiración y evaporación. Evapotranspiración por las plantas y evaporación por cualquier superficie libre de agua. Eso va a ir aumentando
la concentración de vapor dentro de la atmósfera. Entonces si teníamos 1%, vamos a tener 2, 3, 4%. Al ir aumentando el nivel de vapor, el contenido de agua en esa atmósfera, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a sentir que las condiciones en las que estamos vamos a tener un exceso de calor, porque nuestro cuerpo no va a poder liberar la radiación tan fácil porque la cantidad de humedad del ambiente no nos va a dejar transpirar. Y entonces empezamos a tener los problemas que estamos teniendo de todos estos sofocones y los animales también se mueren, la gente empieza a tener fiebre, empieza a tener problemas de salud y no podemos salir de adentro de la casa con el aire acondicionado porque directamente el calor nos quema, nos abraza. ¿Por qué? Porque hay un exceso de humedad. Esas partículas de agua, ese vapor en el ambiente está liberando una gran radiación debido, por un lado, al efecto invernadero causado por esa manta de polímeros que arrojan a esa altitud, que no deja salir la radiación incidente, pero a su vez, si se cubre con otra capa de materiales oscuros, como por ejemplo carbono, o por ejemplo algún tipo de otro material opaco, hasta podría ser aluminio, que sabemos que lo tiran, al cambiar el índice de ese albedo o ese efecto de reflejar que tiene la atmósfera, si alteramos eso, por ejemplo, en vez de tener un 30% de radiación que refleja, pasamos a tener un 20% y empezamos a tener un 80% de esa radiación que queda dentro, que es absorbida por la atmósfera, entonces eso produce más calentamiento. Básicamente la gran temperatura y el gran calor no lo producen porque hay más antenas y más radiación y más radares, que sí los hay y sí afecta a las nubes y sí afecta al ambiente y sí nos afecta a nosotros. Lo produce la radiación solar. La radiación solar es la que más energía calorífica mete en la atmósfera y cuanto más vapor de agua hay, más calor hay. Eso va a generar que en el transcurso de los días, como el agua es la gran reguladora de la atmósfera, al ir acumulándose agua y debido a que el agua necesita mucha energía para calentarse, empieza a enfriar la atmósfera. Se empieza a enfriar porque se empieza a cargar de mucha agua. ¿Y qué pasa? Llega un momento en que se carga tanto, hay tanta energía en la atmósfera que empieza a haber todos estos fenómenos de tormentas tan fuertes, porque empieza a haber una diferencia térmica muy grande entre los lugares donde hay frío, en el sur por ejemplo, con los lugares más calientes, que es todo el centro de la Argentina. Pero otro de los fenómenos que produce este gran aumento de temperatura son los que llaman domos de calor. ¿Qué pasa? En la medida que aumenta la temperatura, y aumenta, empieza a no haber viento. Y ese estado se empieza a mantener por varios días sin viento, porque la temperatura es muy alta y no hay forma de tener una entrada de aire fresco o aire frío o una masa de aire con diferencia térmica como para poder mover esa masa de aire caliente. Se generan esos efectos de alta presión o fenómenos de alta presión, donde lo que pasa es que no tenemos viento y tenemos muy altas temperaturas durante el día y durante la noche, más allá de que no tenemos el sol, pero igualmente la temperatura sigue estando alta por el contenido de humedad que tiene la atmósfera tan alto. Todas esas partículas de agua están liberando radiación del infrarrojo, la que nosotros sentimos como calor. La radiación que nosotros sentimos como calor es radiación del infrarrojo, principalmente del infrarrojo cercano, que es justamente lo que pasa dentro de un invernadero. Es esa radiación en el infrarrojo cercano que produce el aumento de la temperatura. Y justamente, ¿qué pasa? Si no hay diferencia térmica marcada, no llueve. Por eso esas tormentas se tienen que generar nubes muy altas para realmente precipitar, porque sabemos que cada 180 metros desciende 1 grado la temperatura. Pero si nosotros sobre la superficie tenemos temperaturas de 50, 60 grados, imagínense la cantidad de metros de altura que tiene que tener esa tormenta para bajar realmente la temperatura a condiciones de precipitación. Entonces esas tormentas se hacen tan grandes con una energía tan fuerte que generan todos estos tornados, todas estas pedradas intensas, esos vientos impresionantes que estamos teniendo en Argentina, que hacen un desastre. Entonces, de esa manera es que se maneja el clima, o de esa manera, esa es la explicación.
cambian el albedo de la atmósfera, de la Tierra, a través de asperjar materiales opacos, como el carbono, por ejemplo, y a su vez asperjan otros productos polímeros que hacen el manto que genera el efecto invernadero. Todo esos dos fenómenos, ayudados justamente acá en Argentina ahora por las condiciones de la alta radiación solar, por estar en verano, genera esta gran temperatura que produce estos llamados domos de calor donde las masas de aire no se mueven y entonces transcurren muchos días con temperaturas muy altas hasta que la atmósfera se carga tanto de agua que ahí recién empiezan las precipitaciones y empieza a generarse los movimientos de viento y los movimientos térmicos, tratando siempre la naturaleza de equilibrar los procesos que el hombre está alterando masivamente de manera voluntaria, como son el manejo del clima, lo que se llama ingeniería climática. Básicamente nosotros hoy vivimos bajo un clima totalmente artificial, donde se manipula el clima totalmente, y obviamente que la naturaleza rechaza eso de manera muy violenta, lamentablemente para nosotros, pero es que a la naturaleza no le queda otra, y esos eventos tan extremos son los que nos hacen daño, y dañan obviamente a los animales, a las plantas. Hay otro fenómeno, que es la deforestación. ¿Qué va con esto? De que no se puede hacer ingeniería climática sin deforestar. Por eso vemos la gran masividad de incendios, lo que viene sucediendo acá en Argentina ya hace muchos años y en muchísimos lugares del mundo. ¿Por qué? Porque los árboles son los grandes reguladores de las temperaturas, de los vientos, de las tormentas, de las lluvias de un ambiente. Cuanto menos árboles hay, menos vegetación hay, mucho más fácil es manipular el clima. Por eso es el gran desastre que están haciendo de deforestar, y como deforestar lleva muchos años o mucho tiempo, deforestar a través de maquinaria lleva mucho tiempo, entonces deciden quemarlo. Entonces de esa manera masivamente se prenden fuego miles y miles de hectáreas todo el tiempo y en poquitos días desaparecen. Entonces eso afecta también la parte del albedo de la atmósfera, porque hay más radiación que se está absorbiendo por la Tierra, porque esas masas de bosque enfrían la atmósfera, manejan la parte de temperatura y manejan también la parte de cargas eléctricas. Los árboles son la forma que tiene la atmósfera de tomar electrones de la Tierra, son los dadores de electrones. Entonces esas diferencias eléctricas, a su vez, por no haber forestación o árboles, hace que las tormentas sean mucho más fuertes porque hay mucho más cargas eléctricas y también observamos que cada vez hay tormentas con más rayos, con más dislumbre en cuanto a la parte eléctrica, porque justamente todos esos materiales dispersos, imagínense ustedes si ponen aluminio dentro de un microondas, bueno, se va a quemar el microondas, se va a prender fuego. Imagínense poner aluminio a la atmósfera y llenar la atmósfera de microondas. Bueno, eso en un momento va a afectar las nubes y las nubes se van a cargar eléctricamente y van a empezar a generar todo lo que son las tormentas eléctricas, que muchas veces ni siquiera llueve, pero las tormentas eléctricas son muy masivas y estamos viendo que caen rayos por todos lados, hasta generan a veces incendios, a veces generan la muerte de alguna persona lamentablemente por estas descargas eléctricas tan masivas debido a toda esta manipulación que están haciendo del clima. Así que bueno, espero haberte explicado, sé que mis audios por ahí se difunden, espero que les sirva a la gente de los grupos que están informando sobre el clima, sobre la modificación climática, para que puedan entender cómo generan el gran efecto de temperatura y todo lo que están generando, no solo acá en Argentina, sino en otros lugares del mundo también. Y después de esto, el efecto que le sigue a esto es el gran enfriamiento, porque la temperatura, la atmósfera se va calentando, va generando todo este desequilibrio, y luego cuando la naturaleza tiene que equilibrar esto, vienen los descensos térmicos tan bruscos, meses con muchos, con nieve, con fríos intensos, heladas muy fuertes, porque también el proceso contrario es el gran enfriamiento que se produce después de todo este fenómeno. Siempre la naturaleza trata de equilibrar lo que el hombre quiere desequilibrar, y no lo hace el hombre sin querer o por efecto de
la industria, porque bueno, estamos